Vamos a iniciar de una vez con la charla de los viajes astrales. ¿Ok? Ya se van conectando la gente. Bien, para iniciar con nuestra charla de los viajes astrales, hay que acotar un par de detalles antes. El viaje astral, todos lo hacemos de forma involuntaria al momento de dormir, ¿no? Nos desconectamos del cuerpo de momento de forma temporal y bueno, viajamos por diversos motivos en realidad, ¿no? Este, Se menciona que es una desconexión del cuerpo físico y de la dimensión física, obviamente. Entonces, en base a eso es como nos desconectamos temporalmente, ¿ok? ¿A qué le llamamos los viajes astrales? Si bien es cierto, tenemos que entender que nosotros estamos compuestos, como alguna vez lo he mencionado, de tres cuerpos. Tenemos el cuerpo espiritual, que se aloja en un cuerpo álmico, y el cuerpo álmico a su vez se aloja en un cuerpo físico. Ese proceso es necesario para poder encarnar desde diferentes planos de conciencia, desde un plano de conciencia más sutil a uno parcialmente luz, a un plano de conciencia parcialmente sutil y luz, que es la cuarta dimensión, y finalmente pasar a un cuerpo físico, el estado de materia que conocemos. Entonces, ese proceso es el proceso que todos vivimos, si no, no podríamos estar acá. Otras razas, otros seres no pueden no pueden estar en la Tierra como tal. ¿Por qué motivo? Por un concepto vibracional. Entonces, cuando hablamos de que necesitamos ciertos vehículos para poder estar en ciertos ambientes, tiene que ver directamente con eso, porque nuestros cuerpos están preparados para ciertas situaciones, para ciertas ambientes, como lo menciono. Entonces, ya voy a ir tocando el tema puntualmente. El viaje astral puntualmente es... ¿Qué tal? El viaje astral puntualmente nos habla de el hecho voluntario de poder desconectarnos del cuerpo físico para poder experimentar el mundo astral, el mundo de la cuarta dimensión, el mundo espiritual, tal cual es. Este mundo espiritual es un mundo, como lo mencioné antes, físico, que se vive y realmente hay experiencias dentro, pero nosotros, por el mismo hecho de que estamos aún encarnando, no tenemos acceso tan fácilmente a estos planos de conciencia diversos. Es más, tomen en cuenta que cuando nosotros nos desconectamos, hacemos el trabajo del viaje astral, estamos yendo a un mundo espiritual y estamos yendo ciertamente al mundo en donde estamos saliendo del cuerpo a encontrarnos con lo que aparentemente posiblemente sea un medio astral o un bajo astral, porque obviamente no estamos en un plano elevado de astrales superiores, en los cuales nos podemos topar con entidades. Ahí es donde vamos a ver todo lo que está y lo que vive y convive en el plano de cuarta dimensión. Entidades, lo que llamamos fantasmas, espíritus, demonios, entes, larvas astrales, arcontes, demonios, y está todo. Incluso pueden ver lo que son animales que tienen que ver con esas frecuencias. Las hadas, duendes, gnomos, trolls y así un montón de cosas más. Entonces, porque esos seres viven puntualmente en la cuarta dimensión y de ahí hacen sus cosas y su vida como tal. Y nosotros al momento de empezar a conectarnos con estos planos, a desconectarnos aquí para conectarnos allá, empezamos a visualizar o empezar a navegar, empezamos a ver estos lugares y muchas veces nos empezamos a confundir. ¿Por qué? Porque cuando no salimos con una guía, no sabemos muchas veces y tenemos muchos temores de que, no sé, por ejemplo, de que muy típico, he escuchado muchas veces, de que tengo miedo de que salir de mi cuerpo y que alguien entra en mi cuerpo
de que me posean, porque obviamente abandoné el cuerpo. Al momento de abandonar el cuerpo, no lo abandonas como tal, lo que simplemente es una temporal de conexión, pero se mantiene unido con algo que se llama la cinta de plata. Esta cinta de plata se conecta desde el chakra plexo, desde acá, desde el centro del ombligo, o el centro del plexo solar, de la boca del estómago, y de ahí hacen un lazo con tu ser espiritual. También lo representan con lazos que tienen que ver directamente con el tercer ojo. O sea, como que dice, sales de acá o sales de acá. No que salgas energéticamente o espiritualmente, sino hay un lazo que te conecta y te mantiene unido. Y ese lazo no lo puede romper nadie, entre comillas. Entonces, esa es la forma que sucede cuando empiezas a viajar. Acá les voy a contar un procedimiento cómo es que se pueden hacer. Y también, seguramente, muchos de nosotros, en realidad, si no es todos, hemos viajado y hemos salido a estos planos y muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, no sé si alguna vez a alguno de ustedes le habrá sucedido que entró en sueño y de un momento a otro están en un lugar que aparecen despiertos. O sea, ustedes no recuerdan al menos cómo es que se despertaron, simplemente aparecen despiertos y se empiezan a acercar a ciertos lugares, caminar. Aparentemente caminar, pero en realidad lo que haces es te movilizas, te deslizas. Y empiezas a ver tu misma casa, tu ambiente, porque tu ambiente no deja de ser tal cual, pero empiezas a verlo más desenfocado, más difuminado, es como que tuvieses algo en el ojo y no te permite ver claramente las cosas. Cuando viajas al mundo astral, no es la nitidez perfecta, ves una visión muy empañada de lo que es la realidad en esos lugares. Lo que sí puedes percibir, obviamente, es la energía de tu entorno, la energía densa o la energía de alta vibración. Entonces, cuando empezamos a viajar por estos planos, lo que nos empezamos a topar es con toda la realidad que sucede a nuestro alrededor todo el tiempo. Es decir, empiezas a ver el fantasma que está en tu casa, o la entidad que fastidia en las noches, o el duende que está por ahí, o algo energéticamente denso o oscuro que puede estar dando vueltas. Normalmente la cuarta dimensión está llena de estas entidades, está muy saturado de estas cosas, y están dando vueltas por todos lados. Por todos lados. Y se adhieren a nosotros energéticamente. Alguna vez lo hemos hablado. Entonces, pero estas entidades lo que hacen es están como vagando, pululando, buscando a quién absorber energía. Se alimentan de eso. Se adhieren a nosotros y nos van absorbiendo, por así decirlo. Y el tema es que cuando estamos en los planos empezamos a ver todo ese tipo de realidades. Cuando empezamos a tener un poco más de conciencia en cuanto a qué tanto podemos hacer y tenemos la práctica para poder salir más fácilmente del cuerpo y empezar a hacer estos viajes, no tenemos límites. Es algo interesante, muy interesante, que ciertamente ya saliendo del cuerpo tenemos la posibilidad de ir a donde querramos. Incluso está la opción de poder salir incluso del planeta. Hay un experimento, hay un experimento que hicieron los americanos, que hizo la CIA americana, que era básicamente como parte de su servicio de espionaje, habían preparado a gente para hacer viajes astrales y de esa forma poder hacer espionaje a otros países, directamente a Rusia, por ejemplo, a la central nuclear, o a tal otro país, para ver secretos de aquí, secretos de Estado, o sea, y eso es real. Hay archivos, informes, donde ellos hablan del proyecto, que no recuerdo el nombre en ese momento, no es MK Ultra, pero es un proyecto que puntualmente se encargaba de entrenar a estas personas y hacer estos viajes astrales para poder ingresar a diferentes lugares. Por ejemplo, hay algunos lugares que están protegidos, como por ejemplo, si yo quisiera salir del cuerpo ahorita, perfecto. Salgo, voy a ver obviamente la realidad que está pasando a mi alrededor, muy nebuloso porque obviamente hace mucho tiempo no salgo del cuerpo. Pero quien tiene más práctica ya se le hace un poco más fácil y también podría ver más cosas. O sea, puede ver más nítido. El tema es que cuando sales, te vas a topar con todo lo que está pasando a tu alrededor. Si es que había alguna entidad afuera o lo que fuera. Tú puedes viajar hacia la casa de tus padres, hacia el país que tanto soñabas ir a ver, ¿entienden? Y hacen el viaje. Ahí se viaja con lo que llamamos la velocidad de la mente.
simplemente te trasladas. Ya es un viaje muy rápido. Yo tengo la experiencia de justamente una maestra que tuve hace muchos años, que hacía sanaciones astrales. ¿Y las sanaciones astrales en qué consiste? Básicamente hacía una desconexión del cuerpo y viajaba hacia el hacia el lugar en donde estaba la persona enferma, y lo que hacían eran operaciones astrales, ¿no? Donde cuales a nivel energético, obviamente, una vez que tú estás en este plano, puedes observar el nivel de energía de las personas físicas, porque sí logras verlas. Al principio se hace un poco complicado porque no logras ver muy nítidos los ambientes, pero con el tiempo y la práctica puedes ver nítidamente los ambientes. Incluso los colores tampoco son tan vívidos, se siente muy opaco, muy oscuro todo, muy lúgubre. Pero en el tiempo, mientras más práctica vas teniendo, lo que termina pasando es que puedes ver colores que antes no podías ver. Bueno, la historia es esa. La historia es que esa maestra que les menciono podía hacer estos trabajos de sanación y viajaba. Su cuerpo viajaba a ciertas distancias y obviamente tenía que estar en cierta posición en su cuerpo físico por muchas horas, que tanto sí que el cuerpo se entumecía. Y trabajaban directamente a nivel energético, en los campos energéticos de cada persona, para ver qué mal podían tener y en base a eso sanarlas. Y eran sanaciones reales. O sea, cosas que uno podría pensar que a distancia puede ser que suceda algo, no, pero en realidad sí las personas se curaban. Al poco tiempo estaban ya recuperándose. Entonces, estas sanaciones no son nada extrañas, dicho sea de paso. Hay otros personajes. En México, por ejemplo, hay una mujer había una mujer que se llamaba Panchita, ¿no? Que también hacía ese tipo de trabajos, no astrales, pero físicos, pero era la misma historia, porque utilizaban el cuerpo de ella, como medium para poder hacer ese tipo de sanaciones. Y la conexión con ese tipo de cuerpos tenía que ver con el mundo astral. Bueno, entonces está la posibilidad de hacer estos viajes, estas sanaciones, que ciertamente van trabajando las personas que tienen que ver más con el tema de salud. Pero hay otras personas que trabajamos o trabajan directamente con el tema de poder empezar a dilucidar. Niña, mi gato. Están las personas que pueden hacer el viaje para poder empezar a un poco conocer. No puedes viajar en el tiempo, si alguien tiene esa consulta, pero no tienes límite de espacio o lugar. ¿Entienden? Puedes viajar de aquí hasta la China o empezar a ver ciertos ambientes que antes no podías ver. Obviamente tienes la opción de poder topar también con ciertos maestros guías, gente que está a tu alrededor. Ahora, ¿cuál es la idea de hacer un viaje astral? Porque obviamente es como salir de paseo. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Realmente qué logras o qué ganas haciendo este tipo de trabajos? Si bien es cierto, te ayuda un poco para poder aperturar ciertos canales energéticos que tienen que ver con el chakra corona y el chakra tercer ojo, para poder aperturar y poder canalizar en base a esa experiencia, y finalmente puedes empezar a ver más allá en esos ambientes, en el mundo astral. Pero el mundo astral, si bien es cierto, puede ser muy interesante porque tienes la opción, dependiendo de tu grado de conciencia, siempre es a nivel de grado de conciencia. Eso no es porque yo se me ocurre salir ahora y voy a, no sé, pues a entender o a empezar a experienciar lugares que no corresponden con mi nivel de conciencia. Normalmente cuando empezamos a salir, de por sí todos salimos, como mencioné, empezamos a salir en nuestro entorno directo. Ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando. Cuando empiezas a tener más conciencia de lo que está sucediendo y voluntariamente empiezas a salir para poder experimentar, para poder ir a ver algún lugar, incluso está la opción de que puedas. Ahí lo que llaman en estos mundos astrales están las escuelas astrales, o lo que también llaman universidades astrales. Y eso es tal cual, ¿eh? O sea, no es un invento que me he hecho, es tal cual, universidades astrales, porque en el mundo astral se aprende. Entonces, uno saliendo, ya con cierto nivel obviamente, sales y vas a estos lugares, al igual que hay lugares de sanación astral, en las cuales te desconectas y vas a un centro o un lugar específico, que ahora les voy a contar cómo es, donde puedes hacer sanaciones tal cuales. Entonces, en estos lugares, que son básicamente el mundo de no solar, nuestro hogar, o también es conocido como Shambhala, dependiendo del lugar, o Agartha,
Son lugares en los cuales puede un alma ir voluntariamente y poder aprender. Y puedes aprender de muchas cosas, no hay cierto límite. Lo único que obviamente es el hecho mismo trabajo de poder salir, desconectarte, volver a ingresar. Y ese trajín suele ser muy agotador, el hecho de poder hacer constantes viajes astrales o estar detrás de ese asunto todo el tiempo. Entonces, no es muy común que la gente lo haga. Es una posibilidad de poder hacerlo. Pero está en el hecho de que puedas ir a escuelas astrales, a hacer sanaciones astrales. Por ejemplo, hay un lugar interesante dentro de lo que son las cámaras de sanación. Bueno, el tema está con los cohetes acá al lado. Bueno. El tema de las cámaras de sanación. Ay, qué fastidio. ¿Alguien tiene alguna pregunta para evitar que siga interrumpiendo con este sonido? ¿Todos me escuchan? ¿Tienen alguna pregunta para poder continuar? ¿Qué tal? Dime. ¿Cómo saber? Disculpa, ¿puedes repetir? ¿Cómo saber que si una persona tiene la habilidad de hacer curaciones astrales? ¿Cómo la podemos identificar? Ah, interesante. Normalmente cuando uno... Curaciones astrales, ojo, una cosa es una curación astral, que alguien que busques un lugar para curación, para sanar, y otra cosa es que hagas de sanador. Si quieres hacer de sanador, de principio tienes que tener un llamado. Hay un llamado y una activación de ciertas habilidades que te permiten canalizar la energía, porque nosotros cuando hacemos sanaciones, canalizamos la energía del cosmos, utilizamos nuestro cuerpo como guía, y representamos la energía mediante las palmas o mediante los cuarzos también. ¿Entiendes? Entonces canalizamos la energía y enfocamos algún punto específico para poder hacer la limpieza, el reequilibrio, lo que se tenga que hacer. Eso es a nivel de sanación. Y en esos aspectos podemos utilizar o podemos apoyarnos de ciertos seres que puedan, mediante nosotros, hacer la operación de canalización de sanación. De sanación, cuando somos sanadores. Pero cuando queremos sanar, cuando queremos curarnos de algo, podemos hacer este viaje astral a ciertas cámaras de sanación. Las cámaras de sanación se mueven mucho con geometría y con cristales. ¿Cómo así? Voy a hacer un ejemplo relativo. Es algo semejante a una base, algo semejante a esta base de acá. Es como una plataforma. Y en esta plataforma, en su base, en el piso, al menos así lo vi yo, se ve una geometría y se maneja mucho con una geometría semejante al Merkaba. Al Merkaba, en la geometría, algo semejante a la estrella de David, pero con unas puntas adicionales. Ese es el Merkaba. Entonces, este Merkaba tiene que ver con la geometría y tiene que ver con la reprogramación de la energía de la materia. Entonces, cuando yo recuerdo entraba, había en esas cámaras, se veían unas cámaras que tenían esa base, y al momento de subir ahí, es como que si se levantara un tipo de cristal, o se convertía en una cápsula, un lugar donde tú te metías. Y en ese lugar, tú estando en el centro, aparecían, ¿eran cuántos? 5, 6... Creo que eran 7, si no me recuerdo. 7 geometrías que se expandían en la base, y a su vez se generaba una luz adicional que iba levantando hacia arriba. Y eso es lo que se veía ahí, dentro de esas cámaras, esas cápsulas que estaban levantándose en la misma plataforma, eran aparentemente mi yo de otras realidades. Entonces, al momento de hacer la sanación, no tan simplemente curaba el personaje, el mío, sino también curaba todos sus alteraciones, todos sus adicionales, sus elementos adicionales, sus realidades alternas. ¿Entienden? Y en ese momento no tan simplemente
vivía la experiencia yo, sino la vivían todas mis secuencias. Es algo muy, muy interesante, muy loco también. Y lo vi y lo hice un par de veces hace muchos, muchos años. Muchos, muchos años. Pero eso es parte de lo que llamamos las cámaras de sanación astrales, ¿no? Se pueden llegar a esas cámaras mediante meditación. Con meditación profunda se puede llegar a esos lugares en los cuales también nos desconectamos al momento de la meditación, nos desconectamos energéticamente, nos vamos a un plano astral, y de ese plano astral, que es un plano mental, empezamos a trabajar en esos lugares de sanación. ¿Ok? Ay, caracho. Espera un segundo. Ya, listo. Entonces, a nivel de ambientes para poder sanar, tenemos el hecho de poder salir a curiosidad y ver el mundo, entre comillas el mundo. Porque incluso a nivel de astral hay ciertas protecciones en ciertos lugares en los cuales no tenemos acceso, no podemos ingresar. Como que están cubiertas por algún tipo de energía. Y uno de los lugares que están protegidos, por así decirlo, es el Vaticano. O también es otro lugar que está protegido es el Área 51. Porque hay gente que ha intentado entrar haciendo viajes astrales y no les permite, hay entidades o seres que les prohíben el acceso. Otra experiencia que puedes hacer cuando haces el viaje astral, una vez que tienes más conciencia de lo que puedes hacer y a dónde puedes llegar, al momento de que haces el viaje astral, tienes la posibilidad de poder transmutar tu cuerpo energético en una forma, en un animal, y poder llevar esa manifestación energética a un plano físico. Es como que decir, te desconectas de este plano, entras al plano astral, y en el plano astral te transformas, por ejemplo, en un ave, y esa ave puede tomar cuerpo físico de un ave elemental para poder viajar, para poder volar, como si fueras un animalito. También en esos planos espirituales podemos conectar con seres y guías maestros. Incluso podemos conectar con seres que tienen que ver con lo que llamamos, no los guías, sino cuando estamos en estos planos, también tenemos la conexión, o tenemos la posibilidad de conectar con otras entidades de conciencia e inteligencia superior, llámese extraterrestres, que están viviendo o permanecen cerca de la Tierra, porque en esos planos también se hacen trabajos. Se hacen trabajo en qué, en controlar y manejar todo lo que pasa alrededor de lo que es la Tierra. Entonces tenemos y se tiene acceso a estas entidades para poder interferir en cuanto a la consulta de lo que uno tiene que hacer, por ejemplo. Esto es ciertamente bien interesante, bien complejo, porque tiene muchas ramas. Es como empezar a conectar con otro tipo de entidades en los cuales ya tienen planes específicos para lo que están haciendo acá. Y ellos, ¿qué hacen puntualmente? Hacen control de la Tierra en todos sus aspectos. Por ejemplo, a nivel geográfico, geológico, natural, análisis o control de lo que son sus semillas astrales. O sea, hacen trabajos de diferentes tipos, investigación que tienen que ver con lo de ellos. Yo saben qué más sabrán. Pero uno tiene acceso, o puede tener acceso, en base a tu nivel de conciencia. Lógicamente voy otra vez por ahí. Cuando uno se da cuenta o empieza a entender que viene ya de otros planos, que tiene descendencia o es semilla estelar, cuando sales a un viaje astral, puedes tener la posibilidad de poder conectar nuevamente con tus personajes. ¿Para qué motivo? Para intercambiar información, para darte más sabiduría, para darte más motivo de lo que estás haciendo acá, guiarte, acompañarte, lo que fuera. Incluso está el hecho de también poder participar. Mira, hay ciertos lugares como si fueran, no como un congreso o una cámara de diputados, pero sí una logia de sabios que se manejan ahí, y desde ahí empiezan a controlar ciertamente diferentes aspectos de los mundos espirituales, de los mundos de encarnación, de los mundos espirituales. En realidad esto es bien complejo. Hay un personaje, una chica específicamente de México, que se llama Karina Prado, en la cual ella
cuenta mucho de sus viajes astrales y cuenta mucho acerca de las interferencias e intervenciones que tienen estos personajes con nosotros y cómo es que ella de alguna forma podía tener contacto con ellos. Lógicamente, la gracia con ella es que tenía la opción de poder de que la contactaban, la llamaban, o sea, es decir, una raza específica se acercaba y y, y pedía conversar con ella. ¿Por qué motivo? Eran muy diversas las intenciones de cada uno. Y obviamente ella aceptaba o no aceptaba y estaba la posibilidad de que pueda visitar y participar dentro de estas reuniones, por así decirlo. Ahora, ¿qué cerraban con ese asunto? No lo sé. Pero bueno, dentro del mundo astral están todas esas realidades y en realidad hay muchas realidades más. Yo estoy hablando parcialmente de algunas cuentas que tienen que ver con la sanación un poco, tienen que ver con la intervención de otros seres, pero también está la intervención de los planos de baja conciencia, del bajo astral, donde ahí sí vemos y sí empezamos a ver estas entidades oscuras. Yo tuve unos viajes astrales hace muchos años cuando yo era muy joven. Estamos hablando de un día 18 a 20 años más o menos, en los cuales salía voluntariamente del cuerpo. Ahora les voy a indicar cómo es que ese es el proceso para el viaje astral. Y y empezabas a volar. Lo primero que sentías era que estabas flotando o que podías movilizarte fácilmente. Al principio el salir del plano era un poco doloroso o difícil al principio. Después ya se hacía más natural. Pero podías empezar a observar y lo primero que veías era el mundo de baja dimensión, el bajo astral, porque lo veías muy oscuro todo y veías entidades por todos lados, sombras que caminaban por aquí y por allá, cosas que se arrastraban. Obviamente tú te mantienes siempre volando, no estás caminando, porque tú estás inconsciente que estás saliendo, no hay cuerpo. Es más, te miras y realmente no ves piernas, brazos o algo semejante, tú simplemente estás observando, ¿entiendes? Y también cuando observas lo ves todo muy lúgubre, como mencioné, desenfocado, muy desenfocado. Mientras vas entrando y te mantienes más tiempo ahí, como que la visión se hace un poco más despejada. Pero ahí está el tema, que te empiezas a topar con este tipo de entidades que normalmente buscan el momento más adecuado para captar tu energía. Pero ya en esos planos, como que no les somos de mucho interés, por así decirlo, porque estamos en su misma frecuencia, por así decirlo. O sea, no sería de nosotros, simplemente somos uno más entre tantos, que es diferente a un cuerpo físico que tiene que tiene emociones y que está conflictuado o lo que fuera. Entonces es diferente en ese aspecto. Entonces, cuando salí, empecé a ver estos lugares, viajé a ver, me acuerdo, la casa de algunos familiares, primos, amigos, básicamente para poder experienciar, ¿no? Para probar, para ver qué pasaba, como decían, ¿no? Y de cierta forma podía ver los ambientes, reconocía ciertos lugares. Después les preguntaba, oye, ¿tu ambiente es así, así, así? Y me decían sí, que era así, tal cual. Y era porque básicamente lo veía. Ahora, ¿cuál es el motivo de hacer este tipo de viajes? Dependiendo de la intención de cada uno. En lo personal, no veo mucho, cuando menos ahora y desde hace mucho tiempo, no tengo mucho interés de viajar astralmente porque mi plan no está más aquí en enfocarme en el aquí y ahora. Muchas veces nos enfocamos, o sea, hacemos los viajes, son interesantes, nos ayudan a entender y a aperturar conciencia, sí, pero sí siendo realmente efectivo, o sea, siendo reales en cuanto a la descripción, es una interesante experiencia y nada más, ¿entienden? O sea, nuestro trabajo está aquí, puntualmente aquí. Viajar a esos planos para poder investigar, sacar información, de alguna forma aprender o entenderse es interesante, pero no necesariamente es para todos. En lo personal pienso eso. Y de cierta manera también hay que tener ciertos cuidados porque obviamente te topas con energías muy densas que están por ahí dando vueltas y lo único que hacen es acercarse a ti y atraerse. Y cuando tú vuelves a tu cuerpo, muchas veces ellos te siguen. No es que no puedan hacer ningún tipo de encarnación, es decir, ningún tipo de posesión, porque para que haya una posesión de por sí, el cuerpo o la persona dueña del cuerpo tiene que dejar una autorización expresa de que puedan acceder a su cuerpo. Yo te doy permiso, fulanito de tal o entidad tal, para que obres en mí, y se meten y se hacen lo que quieran.
Por eso muchas veces cuando hacen la Ouija, este tipo de cosas, dan acceso de forma indirecta a ese tipo de entidades, ¿no? Es como que dejas un peldaño ínfimo de acceso y por ahí se meten. Porque tú estás accediendo a esos lugares y estás dando consentimiento de que hagan. Esa fue mi experiencia, ciertamente. Ahora, por si alguien está interesado en hacer, no va a pasar nada en cuanto a que si su cuerpo les va a pasar algo. Tener una protección sí nunca sabe más, pero no es indispensable, porque obviamente nadie puede tocar tu cuerpo mientras nadie puede tocar tu cuerpo energético mientras no tengas autorización expresa. Entonces, por ese lado, ciertamente no habría problema. Pero si alguien está interesado en hacer un viaje astral, les voy a dar la pauta. Recomendaciones para eso, sí, mantengan el cuerpo ligero, es decir, con alimentación, no una alimentación muy pesada por algunos días, para que sea más ligera, más fácil el salir del cuerpo. Ahora, es como una meditación, es muy similar a una meditación. Cuando hacemos las meditaciones, ustedes recordarán que los llevo a un plano de relajación tanto como sea posible. Obviamente procuro no llevarlos a un plano más fondo de relajación, porque lo que pasaría es que se duerman. Pero en el caso del viaje astral, es que tú voluntariamente vas a querer salir. ¿Entiendes? Pero para eso tu cuerpo debe estar, de principio debe estar echado. Te recuestas. Quitas todo ruido. Pero sí es muy importante que no haya nada alrededor que interrumpa tu sesión, y mucho menos que te toquen o que te muevan de posición. Tu cuerpo debe estar tal cual. Si te quedas echado, esa es la misma posición en la cual tu cuerpo va a salir. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo mencionar ese asunto? No es que se vayan a quedar estancados, por decirlo así. Han habido casos que me he enterado que sí han habido personas por hacer ese tipo de trabajos como que no han sabido ingresar fácilmente, se han asustado y no han sabido qué hacer, porque tiene que ver con la alteración del cuerpo al momento del plano. Pero bueno, tomando en cuenta esas condiciones, no mover el cuerpo bajo ningún concepto, dejarlo quieto, de preferencia dejar quedarse solos, hacer una meditación a nivel de respiración, en la cual empecemos a concentrarnos y enfocarnos en nosotros mismos, ¿no? Como yo los llevo, igual que cuando yo hago las meditaciones con ustedes, ¿recuerdan? En las cuales respiras, inhalas, exhalas, te relajas, buscas enfocarte tu atención en un punto para empezar a relajar el cuerpo, y así constantemente hasta un punto en el cual tu cuerpo va a empezar a entumecer y no vas a sentir el cuerpo. Cuando hacemos las meditaciones no llegamos a ese punto. Normalmente tienen conciencia y pueden sentir, se rascan, se sienten, lo que sea. Pero no, cuando hacen el viaje astral, el nivel de concentración debe ser máxima. Ojo, consciente, a un punto en que el cuerpo empieza a cosquillar, se empieza a relajar mucho. Y es cuando llega el cosquilleo, es una forma de entender que estás en camino al proceso. Luego ese cosquilleo va a calmar, y luego el cosquilleo van a dejar de sentir las extensiones, se van a enfocar en un punto o van a empezar a sentir. Es una sensación algo curiosa, pero es como que si ustedes estuvieran dentro del cuerpo, y es como que si de repente se sienten pequeñitos dentro del cuerpo y se hacen diminutos. Así, tiene una sensación tal cual, como que si ustedes se empiezan a encoger, porque se están enfocando netamente en su concentración y el cuerpo se está desconectando. Cuando están en ese punto, ya podemos empezar a hacer el viaje astral. Entonces, hay una clara intención de levantarse. Es como que en ese plano, ustedes intentan energéticamente levantarse. Sienten una energía, algo que los mueve y quieren pararse, van a querer pararse, van a tener la intención de pararse. Al momento puede ser un poco doloroso porque se siente como que si la carne se desgarrara. Al principio al menos se siente algo así como que si algo se está desprendiendo.
Y al principio puede ser ciertamente doloroso. No un dolor intenso, pero sientes dolor. Y después de eso se calma todo y de repente abres los ojos o aparentemente estás despierto o estás parado. Y ves, volteas, lo típico que lo normal que ves es que giras y vas a ver a tu cuerpo echado. Entonces ya sabes que ya saliste. Entonces ahí es donde ya puedes acercarte, ir, moverte, atravesar paredes, volar, lo que quieras. Tienes la opción de hacer mil cosas. Pero obviamente con ciertos cuidados, ¿no? Tener cuidado de no irse lejos, entre comillas. Obviamente está esta cinta de plata que siempre nos va a conectar. Y muchos están miedo de que, ¿y ahora cómo regreso? ¿Cómo retorno? ¿Qué hago para echarme y volver a despertar? Cuando hay intención, o sea, cuando ya quieres volver, es como que tu cuerpo ya está listo para que simplemente ingreses. Y digo, normalmente es el ingresar, si es que no te botan, por así decirlo, porque hay veces que hay algunas entidades o seres que como que detectas que tú no deberías estar acá y te mandan, por decirlo, un golpe y te regresan de golpe a tu lugar. Y eso es tal cual. Entonces, cuando tú retornas, muchas veces retornas de golpe. ¡Oh! Sientes ese sopetón y te duele un poco el cuerpo, incluso te sientes un poco desvariado, desenfocado un poco, que es normal. Ahora, ante eso hay que tener ciertos cuidados. Yo les pido, si en cada alguien se le ocurre hacer, investiga un poco más, lea un poco más, porque hay mucha documentación que habla acerca de los viajes astrales y el procedimiento para hacerlo. Y esto es para adultos, ni se les ocurre que los muchachos se les ocurra hacer. Porque tiene muchos detalles. La curiosidad en muchos casos de ellos es muy grande y estas cosas no son para jugar. Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Ya para ir cerrando el tema, porque ciertamente no hay mucho más que mencionar. Hola Jonathan, ¿qué tal? Una pregunta. Bueno, en mi caso, cuando estaba más chico, yo tenía unos episodios de esto porque, bueno, por un propio padre, teníamos meditaciones y este tipo de ser bien realizar, pero no se dio, digamos, era por un tema propio, ¿no? Pero en mi caso, un desdoblamiento, digamos, bastante vívido, ¿no? Me vi durmiendo al lado de mi hermano, tal cual como estaba, ¿no? Ya. Y en el momento la sentí en otro plano, tuve mucho temor y volví, ¿no? O sea, volví de donde salí, porque me sentí como si no tuviera peso, pues no estuviera viendo todo desde arriba. Uh-huh. Y luego en mi cuerpo de golpe, ¿no? Ahora, digamos, esta, no sé si se puede decir, esta sensación o esta habilidad, la puedo volver a retomar, porque yo bueno, pienso que con el pasar de los años, digamos, ya no he podido hacerlo, ¿no? O sea, no me ha sucedido tal cual como en ese momento me pasó. Yo tendría 14 años o 15. Pero en ese tiempo, en esa época tuvimos una experiencia con un hermano de la visita de una luz a nuestro cuarto, ¿no? Que era una energía bastante fuerte que nos trata. Pero digamos, o sea, ¿eso tiene algo que ver con la edad también? ¿O se puede volver, digamos, a tener conciencia y poder volver a experimentar ese tipo de experiencias? Ya. Sí tiene que ver parcialmente con la edad. No porque estemos más conectados con esos planos. En realidad, cuando somos más niños, bebés, niños, muchas veces salimos a esos planos muy fácilmente porque estamos recién llegados, por así decirlo. Mientras vamos estudiando, mientras vamos tomando responsabilidades y nos vamos asentando en la realidad, en la adultez, nuestra mente va desconectando ciertamente ciertas conexiones espirituales o formas de poder desconectarnos, por así decirlo. Porque estamos más en preocupación de esto, del otro, de que los hijos, de que acá, y como ustedes, como todos ustedes sabrán, ya cuando eres padre, la realidad te cambia completamente y tus intenciones o tu trabajo personal cambia y obviamente te abocas a la familia, a los hijos o como fuera. Entonces,
Sí podemos reconectar nuevamente con esos planos astrales, sí, claro que sí. Es básicamente un trabajo de meditación. Meditación, mantener concentrados en el aquí y ahora, pero para poder meditarlo. Y de esa forma te puedes empezar a desdoblar nuevamente. Sí, sí podrías hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería el motivo? Es algo que tienes que resolver, ¿no? Te lo menciono muy personalmente. En lo personal, yo, en lo personal, como digo, yo apuntaría más a hacer meditaciones para hacer conexión con el yo interior, más que para hacer conexiones con planos astrales. Porque el yo interior te va a dar más conciencia y más conocimiento que tan simplemente salir a curiosear afuera. Si bien es cierto, se puede aprender mucho de esos planos, pero tienes que tener mucha práctica, mucho trabajo en ese aspecto y te dediques o que quieras dedicarte a ese tipo de opciones, ¿no? Muchas veces venimos acá y la tarea está aquí, en la tierra, en trabajar puntualmente, en perfeccionarnos como tal. Ya habrá tiempo para volver, porque venimos de ahí, ya habrá tiempo para volver allá y vivir como se vivía, ¿entiendes? Ahora que estamos acá, aprovechemos estando acá al máximo, porque al rato vamos a volver para allá, entonces no hay mucho sentido. Al menos eso es lo que pienso yo. Mi recomendación del caso, si alguien quisiera hacer un viaje astral realmente y desean que los asesore, normal me dicen y les explico al detalle cómo pueden hacer, ¿no? Listo. Entonces estamos en contacto con todos, ¿eh? Saludos para todos.